Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la Palabra de Dios. Qué bueno es poder reencontrarnos nuevamente a través del video y poder recordar algunas enseñanzas que hemos recibido o también aprender cosas que Dios tiene para nosotros en este día. Ahora bien, hoy día nos toca considerar el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y vamos a dar lectura entonces al texto mientras vamos también explicando algunas cosas. Dice el versículo 1 y 2, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado, él les enseñaba. Entonces, esta fue una de las costumbres de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a Jerusalén. Siempre estaba en el monte de los olivos. Ahora, este monte soportó las angustias del Getsemaní. Ustedes recordarán que han leído la escritura, y fue arrestado por la turba conducida por Judas, ¿no? Como Judas guió a estos hombres para que puedan prender a Jesús. Desde allí subió al cielo, y allí pasará, o posará los pies, más que pisará, posará los pies cuando venga a reinar. Zacarías, el capítulo 14, dice lo siguiente, en el versículo 4, Zacarías 14:4, dice lo siguiente, permítame buscar por un instante. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. A pesar de la orden de búsqueda y captura de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, nuestro Señor no dejó de enseñar al pueblo. Como dice en el versículo 2, Él les enseñaba. Él les enseñaba. Ahora, versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces vemos aquí que estos fariseos, estos escribas, estaban tentando a Jesús, ¿no? Querían saber cuál era la determinación que Jesús iba a hablar con respecto a esta mujer. Ahora, nosotros sabemos que los escribas eran un grupo profesional, ¿no es cierto?, que copiaban los textos, ¿no es cierto? Entonces estaban sobre el pueblo, porque el pueblo no sabía leer, pero sin embargo ellos sí podían leer. Y estaban los fariseos, los intérpretes de la ley, ¿no es cierto? Aquellos que estaban estudiando siempre la ley de Moisés. Estos grupos estaban tan airados por lo que Jesús hacía, ¿no? Ya había sanado a este hombre, ¿no es cierto?, que le dijo: toma tu lecho y vete. Podemos imaginar que no utilizaron ninguna delicadeza con esta mujer. Seguramente la habían arrastrado, tenía poca ropa, estaba sucia, la traían a empujones, arrastrando, ¿no es cierto? Y dice que poniéndola en medio, toda la gente que estaba alrededor entonces podía ver a la mujer en ese estado. Sin embargo, nosotros vemos entonces que esta turba, estas personas, entonces no tuvieron ninguna vergüenza, ¿no?,
solamente lo atraían a esta mujer para tentar al Señor Jesucristo. A ver qué cosa es lo que Jesús decía. Ellos dicen, y en la ley, versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Aunque estas personas tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer donde Jesús para prenderle por alguna palabra, ¿no? Y entonces lo pone a Jesús obligado a elegir entre la misericordia y la justicia, ¿no es cierto? Si Jesús condenaba a la mujer, ¿dónde está la gracia? Y si le perdonaba, era una negación de la ley divina, ¿no? Recordamos que Moisés entonces había dado esta ley. Dijeran lo que dijera, pensaban estos judíos, estas personas, ellos tendrían la ocasión para prender a Jesús. Y vemos entonces en el versículo 6 una de las primeras reacciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas eso decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, no se sabe qué es lo que escribía el Señor Jesús, ¿no? Algunos, tiene algunos pensamientos que no se registran en la Escritura, ¿no? Entonces, Jesús estaba inclinado escribiendo. Y como insistieron en preguntarle, o sea, no solamente le preguntaron una vez, sino yo imagino que le preguntaron 2 veces, 3 veces seguramente para que Jesús pueda decir algo. Y como insistieron en preguntarle, versículo 7, dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es un justo juicio lo que Jesús dice. En un justo juicio es necesario la inocencia de los acusadores. Era necesario. Ninguno de ellos era inocente porque sabían que habían pecado también. En segundo lugar, se debe juzgar sin acepción de personas. Ahora, esta mujer que fue hallada en adulterio, tenían que traer también juntamente con la mujer al hombre, pero no lo trajeron al hombre, sino solamente a la mujer. Entonces debería ser el que juzga sin acepción de personas. En tercer lugar, en el juicio divino, todas las personas serán juzgadas. Todas las personas serán juzgados. Y todos los pecados serán juzgados también. Entonces vemos acá que nuestro Señor Jesucristo hace entonces el uso de esta palabra y entonces para enseñarle a los hombres que están alrededor de él que todos hemos pecado frente al Señor. De alguna manera, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de obra, entonces hemos pecado delante de Dios. Y aquel que cree que no ha pecado, entonces le hacemos, como dice la Escritura, le hacemos a él mentiroso. Versículo 8 al 10 dice, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús no se incomodó frente a la pregunta, siguió escribiendo en la tierra. Sin embargo, la gente sí se sentía incómoda
y por lo que Jesús había dicho, y uno por uno se retiraban del lugar, sabiendo que cada uno de ellos había pecado y estaban siendo acusados por su conciencia. Esta mujer descubrió que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores y nadie condenó a esta mujer. Nadie la condenó, como dice en el versículo 11. Entonces, ella dijo, ninguno. Y el Señor dijo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Jesús entonces pudo manifestar cuál era el propósito con el que había venido a este mundo. En Juan 3:17, que hemos leído hace algunas semanas atrás, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que tenemos un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, un Dios que sabe todas las cosas y que había venido a este mundo, no para condenar al mundo, sino para que seamos salvos a través de él. Y le dice, vete, no peques más. Jesús le dijo a la mujer que debía abandonar este tipo de vida, ¿no es cierto?, de su vida pecaminosa. Y podemos nosotros concluir de este pasaje que los pecadores, un pecador cayendo en manos de pecadores, o sea, la mujer cayendo en manos de los pecadores. En segundo lugar, el pecador ante la ley de Dios. El pecador ante la ley de Dios. En tercer lugar, el pecador ante la conciencia, ¿no? La conciencia también nos va a acusar. Y en cuarto lugar, el pecador frente a Cristo encontrará misericordia, perdón y la verdad. ¿Cierto? Entonces, vemos entonces que este pasaje, entonces usted lo puede leer varias veces, sacará muchísimas más enseñanzas en el estudio que usted pueda hacer personalmente. Versículo 12 habla de la segunda afirmación, cuando dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el que permite que mucha gente podamos nosotros ahora encontrarnos con el Señor Jesús, servirle al Señor Jesús, estar con Él, deleitarnos en Él. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Importante que nuestra vida, lo que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no estamos en tinieblas. Ahora vivimos en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante en el versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Ahora, es importante recordar que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, en el libro de Mateo, nosotros encontramos también en el capítulo 5, el verso 14, dice, vosotros, o sea, nosotros, sois la luz del mundo. La luz del mundo. Cada uno de nosotros, al haber entregado nuestra vida a Cristo, la luz de la vida vino a nuestro ser. Ahora nosotros tenemos que dar esa luz a otras personas que no conocen, a otras personas que están en tinieblas. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo anuncia que Él es la luz del mundo. Como dice en el verso 12, la última parte, sino que tendrá la luz de la vida. Y damos gracias a Dios por eso. Y será entonces hasta el próximo video,
donde nos volveremos a encontrar para seguir estudiando y recordando la palabra de Dios. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes.